¿Lo tienen? Díganme amén. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Diga conmigo: el fuego arderá continuamente en el altar. Ahora mira a su hermano y dígale: no se apagará. ¿Cuál era la condición de que esté ardiendo? De que el fuego no se podía apagar. Este era un mandato que Dios dejó a todos los sacerdotes, un mandato dado para todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero hay algunas cosas que quiero que podamos en esta mañana reflexionar y aprender. La primera cosa: este trabajo era un trabajo que lo tenían que desarrollar hombres consagrados y llamados a este trabajo del sacerdocio como tal. Y estos sacerdotes tenían que tener un tipo de vestiduras al momento de sacar todo lo que tenía que ver con las cenizas en el altar. Cada vez que había cenizas, había un grupo de sacerdotes que hacían el trabajo de retirar las cenizas, sacar esas cenizas, ponerlas al lado del altar. Una vez que limpiaban el altar, sacaban las cenizas, las ponían en un lado del altar, al lado del altar. Y posterior a esto dice que ellos tenían que cambiarse de vestiduras. Ya de por sí hay cosas interesantes con respecto a todo este trabajo sacerdotal que ellos hacían. El tema del cuidado de las vestiduras, el tema del cuidado a las ordenanzas que Dios había dejado, era un tema muy importante. Y también para todos aquellos que tenían que venir ahora a poner leña en el altar. Ese era el siguiente trabajo que se tenía que hacer. Todas las cenizas eran retiradas, sacadas fuera del campamento. Toda esa suciedad, ese desperdicio tenía que salir fuera del campamento y llevado a un lugar. A pesar de que eso era sucio, tenía que ser llevado a un lugar limpio, pero fuera del campamento. Lo otro, dice que los sacerdotes tenían ahora el trabajo de no dejarle de echarle leña al altar para que el fuego no se apague. Y para que este fuego no se extinga, no se apague, obviamente el Señor no solamente manifiesta este tema de sacerdocio en el Antiguo Testamento, también habla de nosotros. También segunda de Pedro, ¿sí? O primera de Pedro 2:9, solo como una referencia. Primera de Pedro 2:9, no vamos a leerlo, pero primera de Pedro 2:9 manifiesta que hemos sido constituidos como sacerdotes para el Señor. Y hay un trabajo que tenemos que hacer. Y ese trabajo que tenemos que hacer es un trabajo que va a implicar de nuestra parte darnos cuenta cuáles son las cenizas que están dentro, y el trabajo que Dios nos ordena es sacarlo fuera. Les decía en la mañana a los hermanos que vinieron al primer culto que estuve desde el día miércoles en la tarde. Empecé a tener creo que fue una infección estomacal fuertísima, y que no le di mucha importancia inicialmente. No le di mucha importancia. Empecé mal el miércoles, en la noche ya me puse mucho peor,
Después de terminar de dar una enseñanza en la noche, ya estaba mal, estaba sudando frío. No le di importancia y el jueves continué mal. No le di importancia. Dije, me voy a poner bien para poder estar bien para el Viernes Santo, comer la fanesca. Pues no hubo cómo comer fanesca, porque ya el Viernes Santo estuve mal. Y ayer ya no aguanté, ya me empecé a calambrar y me tuvieron que poner sueros y antibióticos. Y mientras yo estaba en esta actitud, hermanos, porque creo que todas las cosas trabajan para nuestro bien, dice la palabra, nos ayuda. Aunque uno se niegue en un momento a tratar de estar en estos temas, sabiendo de que el Señor es el que nos sana y nos cura. Cuando yo estoy en esta condición, hermanos, el día de ayer, muy mal, puestos sueros, el Señor empieza a hablar a mi corazón. Y la primera cosa que el Señor empieza a hablar a mi corazón, no sé a cuántos les molestaría que lo que usted está viviendo es a consecuencia de otros. A nadie le agradaría estar mal a causa de alguien más. Y por supuesto yo me puse mal. Que dije, ¿por qué yo tengo que estar mal si son otros los que pecan? ¿Por qué yo tengo que estar mal si son los hermanos, obviamente, la iglesia, los pecadores? No estoy hablando en términos generales, el que tenga oídos. Pero el Señor, mientras me estuvo hablando, me dijo lo siguiente, hermanos. Hay situaciones que tienen que ver contigo como cabeza y sacerdote de la iglesia. Y hay situaciones que tú estás recibiendo en tu cuerpo a causa de situaciones que están dentro de la iglesia, que tienen que ser retiradas, que tienen que ser limpiadas. Todo el proceso que tú estás viviendo con respecto a este tema de fuerte disentería que tuve yo en estos días, hermanos, el Señor me hablaba y me decía, es un proceso de limpieza. Pero también es una exhortación a la iglesia para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra condición delante del Señor. Y ayer, mientras yo estaba ahí, hermanos, mal así, puestos sueros y todo, imagínense, pálido y todo, empecé a reflexionar en otro mensaje que no tenía que predicarle sino otro. Pero me empezó a instar tanto el corazón el Señor con respecto al tema de qué estamos haciendo con su presencia. De que nosotros venimos, levantamos nuestras manos y decimos amar a Dios. Decimos que lo amamos, que lo honramos, pero hay momentos en que no somos ni puntuales al momento de venir a la iglesia. Podemos tener los dones y el talento para ministrar, pero no el carácter de Cristo formado en nuestras vidas. Podemos incluso engañar al pastor, al anciano, al diácono, al líder, y probablemente mi corazón internamente está lleno de pecado. Y mientras yo estoy en esta condición, el Señor empieza a hablar a mi vida, a ministrar mi corazón, y el Señor me dice, quiero empezar a abrir tus ojos para que tú puedas ver el pecado de la gente, para que tú puedas empezarte a dar cuenta de las cosas que no se están haciendo bien. Y muy probablemente de muchos que ministran en el altar también. Y cuando hablo de los que ministramos en el altar, no estoy hablando puntualmente de la gente que toca un instrumento, o canta, o predica, o enseña. Estoy hablando de todos los que están ejerciendo una autoridad. No es fácil, es fuerte. La gente puede estar en pecados. La gente puede estar, el pecado que el enemigo pone en los jóvenes es la fornicación. En los casados, el adulterio. Pero puede haber hechicería, puede haber brujería, puede haber mentira, puede haber chismes. Hay muchos pecados que están sueltos. Y nosotros no deberíamos sorprendernos, iglesia, de los pecados que en el mundo están sueltos ya. La pornografía,
la masturbación compulsiva, la homosexualidad, el lesbianismo. No nos deberíamos sorprender de ese tipo de pecados porque ya están sueltos en el mundo, pero lo que sí tenemos que tener claro es que esos pecados no pueden aflorar en la iglesia del Señor. Esos pecados son pecados que tenemos que nosotros corregir y cortarlos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento y que nos dé el estar muy afinados al momento de darnos cuenta de las cosas que están pasando. Antes de subir a este segundo culto, conversábamos con el pastor Frank y me llamó la atención de algo que me decía. Dice: pastor, yo sé cómo corregir a mis hijos. Y estábamos haciendo una reflexión del primer culto, pero me decía: yo le he dicho a mi hijo que le voy a partir las nalguitas si es que yo le descubro en el pecado, porque hay más misericordia para aquel que confiesa su pecado. Eso tú lo encuentras hasta en las leyes humanas. Cada vez que encuentras a un culpable en un delito y el culpable es confeso, el confeso declara su culpa, aún las leyes lo protegen, lo guardan y aún le pueden hacer una reducción en su penalidad. Cuando usted peca, hablo de todos, cuando nosotros pecamos, nosotros hacemos lo siguiente, porque la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Nosotros vamos, pedimos perdón al Señor, hemos confesado nuestro pecado, el Señor nos perdona, nos levanta, nos limpia. Pero esa es solamente la primera parte de lo que tú y yo deberíamos hacer. La segunda parte de lo que tenemos que hacer es que ese pecado tiene que escalar a una autoridad superior aquí en la tierra, a la que nosotros miremos como nuestra autoridad. Puede ser el pastor, puede ser el diácono, puede ser el director, el líder, a quien yo le tenga la suma confianza de poderle decir: tengo no problema, tengo un pecado que ya lo confesé al Señor, pero necesito confesártelo a ti porque necesito ser cubierto. Necesito que alguien más sepa cuál es la condición de mi corazón. Porque si la gente se queda confesando solo el pecado a Dios, van a pasar después de 2, 3, 4, 5, 6 meses que nuevamente esa persona va a cometer el mismo pecado y va a tener la misma actitud en su corazón de decir: bueno, yo tengo a Dios y con Dios yo me defiendo. Y estamos viviendo en nuestro corazón con cenizas. Estamos guardando en nuestro corazón situaciones que delante del Señor no son bien vistas, no huelen bien. Y no nos hemos dado cuenta que uno de los símbolos que el Señor nos ha dejado como señal a nuestras vidas es el fuego del Espíritu Santo de Dios, que no debería extinguirse, que no debería apagarse. Ese Espíritu Santo de Dios debería venir a nuestro corazón y redarguir cómo está la actitud nuestra delante de Él y también delante de los hombres. Pero cuando nuestro corazón no está ardiendo de pasión, tenemos que preocuparnos de saber qué realmente está pasando con el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que Dios ha levantado es un fuego que tiene que arder continuamente. No es un espacio físico simplemente, no es un lugar, es nuestra vida misma, es nuestro corazón mismo. Y podemos engañar a mucha gente, pero al que no podemos engañar es al Espíritu Santo de Dios. Evalúa tu vida en esta mañana. ¿Estás viviendo metido en el fuego, en las brasas del Espíritu de Dios? ¿O simplemente estás teniendo cenizas viejas guardadas que, como no hay quien ha tenido la oportunidad de retirarlas de tu vida, estás simplemente almacenando áreas y cosas y situaciones de tu vida que pesan delante de Dios y que no te permiten tener un fluir tan bueno delante de Dios, que por eso estás atrancado? Uno se molesta, hermano, porque somos humanos. Yo me molesto y digo: ¿cómo puede ser posible que yo tenga que estar padeciendo algo a consecuencia de alguien más?
bueno, soy cabeza y puedo decir, está bien, Señor. Sin embargo, el levantar un altar, y sin embargo, hermanos, cuando la palabra manifiesta que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, habla de la presencia del Espíritu de Dios, habla del fuego de la presencia de Dios, habla del fuego purificador, habla del fuego que viene a exterminar el pecado, habla del fuego que tiene que venir a abrigar nuestras vidas y a permitirnos que nosotros no nos quedemos en la misma condición. Le estoy orando al Señor y le he pedido al Padre que me ayude a que nosotros podamos movernos en un discernimiento más fino y a que muchas conciencias no se vayan a cauterizar a causa del pecado. Porque la persona, a causa del pecado, dice la Escritura que las conciencias se pueden llegar en un momento a cauterizar, que ya no sentimos. Lo doloroso de esto, y que le quiero mencionar, que no era parte de mi primer culto, pero que quiero afirmarlo en esta enseñanza, es que la Biblia dice que nosotros hemos recibido un llamamiento y dones que son irrevocables. Es decir, el llamamiento y los dones que Dios ha puesto en tu vida no te lo puede quitar el Señor, ya están ahí contigo. Y muy posiblemente no nos hemos dado cuenta de que la persona desarrolla dones, el llamamiento y el talento, y ministra la palabra, y ministra la enseñanza, y ministra otras áreas, sin que nosotros tengamos el discernimiento adecuado de saber cómo está su vida. Y lo que tenemos delante de nosotros solamente es alguien que tiene dones y llamamiento, pero no el carácter de Dios. Qué preocupante y qué duro, pero tenemos que confrontar con ese tipo de cosas. Y no podemos estar nuevamente acariciando las cosas. Las pequeñas prebendas de Egipto fueron las que llevaron un día al pueblo nuevamente a estar hincados delante del becerro de oro. En un momento dado, sin darse cuenta, empezaron a levantar un ídolo de oro con toda la riqueza que el Señor los sacó de casa de esclavitud, los saca, y en un momento determinado están postrados delante de un becerro de oro, danzando y cantando y dando gloria a un ídolo. Segunda de Reyes dice lo siguiente, por favor, camine rápidamente. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, porque voy a ir empatando algunas cosas que quiero que usted vea y que son importantes para nuestro caminar. Y al final se va a dar cuenta cómo quiero terminar este mensaje. Primera de Reyes 18, el versículo 1 y 2: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Sáltese al versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entran en escena tres personajes: Elías, el rey Acab, y la esposa de este rey Acab, llamada Jezabel. Hermano, la palabra, solo hacerle rápidamente un recuento. La palabra menciona que había pasado aproximadamente 3 años que había sequía sobre toda la faz de la tierra, a causa de Elías, que había orado para que no enviara el Señor lluvia. Y ahora hay una orden del Señor que le dice a Elías: ve, vuélvete, encuéntrate con Acab, porque va a volver a venir la lluvia. Pero antes de que descienda la lluvia, primero tienes que limpiar
Tienes que retirar todo lo que han levantado, como en un altar levantaron un monte y en ese monte han ofrecido sacrificios a los ídolos de Baal y a los ídolos de Acera. Son ídolos, son ídolos extranjeros que yo los abomino, dice el Señor. Y aun cuando Acab el rey era judío, se había casado con una mujer que no era de las tiendas, que no era de las hijas del Señor. Y esta mujer Jezabel introdujo estos dioses paganos, introdujo y llegó a convencer tanto a Acab para que se establezcan en los lugares altos sitios de adoración a estos ídolos. La Biblia manifiesta que entre los peores reyes de Israel, Acab fue el peor rey. Dice que fue el peor rey Acab. Dice que su reinado estuvo plagado de maldad. Reinó durante 22 años. Dice que Acab era grandemente perverso en todos los sentidos de su vida, y que la influencia que produjo Jezabel en su vida, su esposa Jezabel, produjo una influencia tal que hizo que su corazón se desvíe para que este hombre acepte como dioses a Acera y a Astarot, ídolos que esta mujer Jezabel los había traído. Era parte de su costumbre. Y hermano, usted y yo tenemos a un solo Dios. Usted y yo adoramos a un Dios vivo. Usted y yo tenemos a un solo Rey y Señor, a Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que adorar al único que vive, que reina y que pronto volverá. Usted y yo tenemos al más grande de los grandes. Usted y yo, nuestra rodilla no se puede inclinar a otro sino a Cristo Jesús, porque a Él es la gloria, a Él es la honra. A Él se merece nuestra alabanza. Pero no sabemos cómo está nuestro corazón. No sabemos cómo estamos probablemente inclinándonos a ídolos que probablemente, entre comillas, decimos que sí amamos a Dios, pero no estamos completamente comprometidos con esa causa. Y estamos haciendo las cosas que no están siendo bien vistas por el Señor. Y tenemos que limpiarnos nuestros vestidos. Tenemos que ser mudados de vestidos. Pero no nos podemos seguir quedando quietos en la imprudencia, en la tibieza espiritual, siendo simplemente dominados por la carne, cuando hay una atmósfera espiritual mayor. Y esa atmósfera espiritual mayor es la que tenemos que atravesar. Hermano, todos muchas veces podemos estar militando en áreas de la carne. Y en esas áreas de la carne, hermano, usted está trabajando en situaciones de naturaleza humana. Y puede tener la fe y puede tener la palabra, pero no está caminando en el ámbito espiritual de la revelación. Hay muchas cosas que tienen que empezar a cambiar en nuestra condición, aún en nuestro compromiso con Cristo. No podemos seguir militando de la misma manera. La enfermedad, el pecado, la tibieza, la inmundicia, todo eso milita en el ámbito de la carne. ¿Cómo salirme de ahí? ¿Cómo ir por encima de eso? Es cuando yo tomo mi posición en Cristo y empiezo a buscarle al Señor, no en esa posición, sino en las alturas. Es elevándome por encima de esa posición, es elevándome por encima de esa circunstancia, de esa actitud. Si estoy enfermo, tengo que ir por encima de la enfermedad. Si estoy en crisis, tengo que ir por encima de la crisis. Si estoy en pecado, tengo que ir por encima del pecado. Si alguien peca y se arrepiente delante de Dios, la primera condición que tenemos que hacer es que esa persona regrese lo más pronto posible a los caminos del Señor. Porque una persona que peca, el enemigo lo puede arrastrar hasta la condición del enemigo, ponerlo en esa posición. Y ahí en esa posición, ¿sabe qué sucede con esas personas? Se terminan perdiendo. Y no es la fornicación, no es el adulterio, no es el homosexualismo, no es el lesbianismo. Son pecados que están en la Biblia ya tipificados. La culpa es lo que mata el corazón de la gente.
El enemigo trae culpabilidad, y mientras la culpabilidad existe en el corazón de los hombres no pueden recibir la completa y total libertad que solo Cristo nos puede dar. Y la gente puede tener vicios y puede tener pecados escondidos, pero mientras la gente siga viviendo bajo una condición así, no puede ser libre. Pero pastor, yo voy a la iglesia no te hace santo. Pastor, usted me cae bien, sí, pero que te caiga bien no te hace santo. Que la gente piensa que porque viene a la iglesia, porque se ven con el hermano, eso no te hace santo. La verdad es que hay un tema que tenemos que levantar nosotros, un altar. Tenemos que subir nuevamente al lugar y a la posición a la cual el Señor nos ha llamado. Pero ¿quién era Elías? Hermanos, Elías es el mejor profeta. Y es el mejor profeta con que Israel pudo ser más bendecido o mejor bendecido. Fue a través de la mano de Elías que vino una gran bendición sobre todo el pueblo de Israel. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Y Elías es un hombre que tiene una orden de parte de Dios de volver. Subir al monte Carmelo. El monte Carmelo significa campo fructuoso, monte de Dios, lugar de victoria. ¿Cuántos quieren victoria en sus vidas? Hermanos, si militas acá en el ámbito terrenal, en el ámbito carnal, tú no vas a poder tener victoria. Tú tienes que ir y subir al monte. Y no le estoy hablando de manera literal, estoy hablando de una manera gráfica, espiritual, que usted tiene que subir de nivel. Usted tiene que salir de la posición en la que está y subir a la posición en donde tiene que encontrarse con Dios en el monte de adoración. Mientras no subamos, mientras nos mantengamos en esa actitud, nosotros no vamos a poder mirar más allá. Y vamos a seguir manteniendo una actitud de dolor en nuestro corazón. Fíjese lo siguiente, por favor. 18 de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque ¿cuál es tu Dios? Quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Pero fíjese lo que hace Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y la primera acción que hizo Elías bíblicamente, ¿cuál fue, hermanos? Dice acá: y él arregló el altar de Jehová. ¿Cómo estaba ese altar? ¿Cómo estaba el altar? El altar estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña. Mire todos los pasos que él va haciendo. Primero prepara el altar que está arruinado. Luego dice claramente que prepara el hombre, prepara la leña. Había una preparación. Prepara luego la leña. Luego cortó el buey en pedazos. Si tiene sacrificio, lo corta en pedazos. Luego lo puso sobre la leña y dijo: ahora llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¡Qué locura! Quiero que paremos aquí por un momento. Elías preparó el altar, lo reparó, lo compuso. Lo increíble de todo esto, hermanos,
es que cuando Él prepara el altar, Él toma 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel. ¿Sabe qué significaba el número 12 para los hebreos como tal? Significaba el número de unidad. Reparar un altar, levantar un altar no era cosa sencilla. Se cree que cada vez que tú ibas a levantar un altar, tenías que poner en la base las piedras más grandes y las piedras más pesadas tenían que ir como una base para sostener el resto del altar. Eso es lo que vemos en Génesis también. Cuando Abraham sube al monte Moriah a adorar con su hijo que iba a ser sacrificado. Y ellos componen un altar y el Señor dice: Jehová proveerá. Desde ahí se convirtió en proverbio, que el Señor había probado el corazón de Abraham hasta el final, cuando no le negó a su único hijo, a Isaac. Pero qué interesante saber que no era un trabajo sencillo. No era un trabajo simple venir y preparar el altar. No era un trabajo sencillo venir y levantar el altar y venir y poner todo lo que tenía que hacerse en este lugar. Pero todo lo que está tipificado en la Biblia tiene señales y símbolos que hablan a nuestras vidas. Y todo lo que hizo Elías fue con el anhelo de hacerle comprender al pueblo que el altar de Jehová estaba arruinado y la gente se había desviado y habían usado los lugares altos como un lugar para adorar a dioses paganos, a dioses ajenos, a dioses a los cuales el Señor estaba completamente mal en su corazón, porque sus hijos se habían desviado tras esos dioses. Y el corazón de Dios puede estar de la misma manera en este momento, viendo cómo el corazón de muchos de sus hijos está desviado del propósito de Él, del eterno, del amado. Cuando pienso en esto, ¿sabe qué es lo que me agrada del Señor? El sentido del humor que tiene Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un sentido del humor? Generalmente el sentido del humor, ¿cómo nosotros lo manejamos? Pensamos que el sentido del humor es que todo nos salga bien, que todo esté lindo, que haya una sonrisa siempre, que tengamos gozo, que tengamos paz, que todas las cosas fluyan bien. Sin embargo, hermanos, el primero que se está poniendo todo en contra es el profeta Elías. Para empezar, hermanos, voy resumiendo cosas. Para empezar, este hombre amaba tanto al Señor que de hecho Elías es conocido como el profeta de fuego. Pero Elías, que es conocido como el profeta de fuego, empieza a hacer todas las cosas según la orden de Dios, y que a veces nosotros no hemos visto cómo esas órdenes de Dios pueden ser muy contrarias a lo que nosotros anhelamos y queremos en nuestras vidas. Generalmente cuando nos convertimos al Señor y somos cristianos, nosotros queremos tener una vida, que vaya bien, ¿no es cierto? Todo tranquilo, todo paz, todo gozo. Cuando viene la lucha, la prueba, reprendemos al diablo, a la suegra, ¿verdad? Buscamos la forma de que alguien más sea responsable de situaciones que nosotros cometemos. Pero quiero que se dé cuenta de lo siguiente. Elías aseguró todo bajo la orden de Dios. Elías aseguró todo con el anhelo de que esto pareciese estar en su contra. Le voy a poner un ejemplo y voy a pedirles a los tres hermanitos que suban. Pastor Frank, Pancho, y no lo hice en el primer culto, pero les puedo pedir que se acuesten aquí y hagan un círculo entre los tres. Sí, acuéstate ahí. No sé cómo te vas a curvar, Pancho, vos, pero sí, un círculo los tres. Ok. Eso, traten de cogerse de las manos. Perfecto. Esto no lo hice en la mañana, hermanos, y no sé por qué me deba el Señor hacer esto, pero estoy seguro de lo siguiente. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de una señal de pacto. Y el círculo es una señal de pacto, porque en ese círculo el Señor se declara principio y fin, alfa y omega, el primero y el postrero. Y lo que usted está viendo aquí es que el altar, haga de cuenta que el altar está aquí adentro.
el altar está compuesto y el altar está aquí levantado y está puesta la leña y está puesto el sacrificio. Y las cosas locas que le pide el Señor es que haga una zanja. Ellos son la zanja que está aquí. Pero esa zanja está alrededor de ¿qué? Del altar que ha sido levantado, que ha sido edificado. La zanja que está aquí. Las cosas locas que le pidió Dios era para hacer ver que el pueblo pueda reconocer la grandeza de Jehová. ¿De dónde sacó el agua si había sequía? ¿De dónde sacó el cordero para el sacrificio si había hambre en la tierra? ¿De dónde sacó el grano? Y después de esto, hermanos, después de esto, Olger, métete acá. Después tocas. Híncate ahí. Haga de cuenta que el Olger es el sacrificio. Dios te guarde, hijo. Dice: llenen 3 medidas de cántaros de agua sobre el sacrificio. Tú te das cuenta que el sacrificio está puesto, el altar está compuesto, la leña está lista para que sea encendida. ¿Por qué? Por fuego. La primera cosa que te viene a tu mente humanamente en este nivel carnal, es cómo se va a prender. Y dice que vienen, derraman, derraman el agua, un cántaro, derraman otro cántaro, y derraman un tercer cántaro de agua. Y dice que toda el agua que cayó sobre el sacrificio mojó la leña, pero también llenó ¿qué? La zanja que había hecho Elías. Todo era contrario a Elías, porque todas las cosas que Dios hace van a trabajar para nuestro bien. Y todas las cosas que Dios hace en tu vida, por más contrarias que ésta parezca, ten por seguro que el Señor te va a dar la victoria en eso. Pero tú tienes que creerle al Señor. Y yo veo a un hombre llamado Elías acá. Yo veo a este hombre que es un hombre que después de hacer todo esto, que la zanja que rodeaba el altar, después de 3 años, hermano, de sequía, no hay agua, no hay comida. Si no hay agua en la tierra, no hay plantíos, no hay que cosechar. No hay animales que alimentar, porque dice la palabra que había hambre y escasez sobre la tierra. Este hombre decide derramar 3 cántaros de agua sobre el holocausto. ¿Sabe qué constituye esto? Constituye un doble acto de fe de parte del profeta. Elías confiaba en lo siguiente. Elías ya tenía la palabra que Dios iba a enviar lluvia del cielo. Elías ya tenía la palabra dada que no importaba cuánta agua él gaste ahora aquí, porque el Señor después de este acto iba a enviar lluvia del cielo. No importa cuántas cosas estés atravesando en tu vida, Dios va a enviar lluvia del cielo. No importa lo que estés pasando, si sea contrario o no, Dios va a abrir los cielos y te va a enviar lluvia. Va a enviar lluvia, va a enviar lluvia el Señor sobre tu vida. En aquello que estás esperando, en aquello que estás anhelando, tienes que tener una doble fe de empezar a darte cuenta qué es lo que Dios te está pidiendo. ¿Cuál es nuestro problema? Anhelamos que Dios nos dé, anhelamos que Dios responda, anhelamos que Dios primero haga algo para luego nosotros entonces tener la intención de decir: yo sí te creí. Mentira. Lo que Elías tenía era que a pesar de la escasez, él dio mucho más allá de eso. Y no solamente que iba a responder con lluvia, sino también con fuego. Usted conoce el resto de la historia, hermanos, pero dice acá el pasaje número 38: entonces cayó fuego de Jehová, mire, consumió el holocausto, la leña, las piedras que eran el altar.
y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, se postraron, viendo esta acción, viendo todo esto, que el Señor responde con fuego, se postran en el suelo y empiezan a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque solo Dios es el único que puede responder con fuego. Pero cuando nosotros vemos esta situación, cuando nosotros vemos este anhelo, hermanos, en nuestro corazón, yo le quiero complementar con algo importantísimo, que tiene que ver con nuestras vidas y que tiene que ver con los hechos que el mundo espera que sucedan en este tiempo. Pero hubo un hombre que también tomó la forma de profeta, que subió a un monte llamado Gólgota, la calavera. Ese es Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Cuando Él subió, Él no iba simplemente a hacer el sacrificio. Él no simplemente iba a morir por degollar a 450 o a 400 profetas de Acera o Baal. Hermano, cuando terminó de hacer esto, Elías dice que degolló a todos, le cortó la cabeza a todos los profetas. Los llevó al río Sison y ahí cortó la cabeza de todos los 850 profetas que se habían levantado para levantar en el sitio del Señor, en el monte de Victoria, un lugar que no era el lugar de Dios y Dios lo estaba reclamando. Pero cuando nosotros vemos la señal de la cruz como un prototipo de lo que Cristo vino a hacer, hermano, en el Antiguo Testamento dice que se levantó una serpiente en lo alto y todos los que miraban la serpiente eran salvos, porque si no, eran mordidos por las culebras en el desierto y morían. ¿Y cuál era la señal? Que cada vez que ustedes levanten a ver en ese lugar al que va a traer vida eterna y salvación, entonces ustedes tendrán la salvación. Cuando levantaron a ver en el sitio que estaba muriendo Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, el sitio de la calavera, dice que están impregnados los rostros de las calaveras en ese monte. Ese monte era un monte de muerte, ese monte era un monte de dolor, ese monte era un monte de derrota. Pero para Cristo Jesús no vino para derrotar a 450 de Acera o a 400 de Baal. Cristo Jesús no vino a vencer a 850. Cristo Jesús vino a vencer al diablo y a la muerte. Cristo Jesús vino para que tú y yo tengamos vida eterna. Cristo Jesús vino para que tú y yo tengamos victoria. Cristo también vino para levantar un altar. Y un altar, porque si el profeta del Antiguo Testamento es conocido como el profeta de fuego, porque es conocido así Elías como el profeta de fuego, Cristo Jesús es el único que te puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Las frías aguas del Jordán fueron para Juan, pero Él nos bautiza con fuego líquido en nuestro corazón. ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está entonces el corazón de aquellos que hemos sido llamados de parte del Señor? No nos hemos dado cuenta que ya hubo uno que hizo todo lo que tenía que hacer. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sí, ya están dormidos ahí. Tenemos un serio conflicto con la fe. Tenemos una fe tan limitada. Tenemos una fe que necesitamos primero ver para creer. Tenemos actitudes en nuestro corazón guardadas que no queremos que nadie las sepa o que nadie las vea. Pero que tenga por seguro, Dios las va a exponer. Y les va a exponer no para que usted se sienta mal, que digan: ay, qué mal el pastor. Las va a exponer para que seas libre en el nombre de Jesús. El Señor exhibió a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos públicamente. El Señor declaró esta palabra estando en esa cruz, diciendo: consumado es. Esa palabra significa: está hecho todo, pagado por completo. Pagada tu culpa, pagado tu pecado, pagada tu enfermedad, pagada la deuda. Está pagado todo. Lo que el diablo pensó es que estaba venciendo al Hijo de Dios. Lo que no se dio cuenta es que Jesús no estaba dando un grito de dolor ni de desesperación. Cristo, al igual que Elías en ese monte, en el monte Carmelo, que es el monte de Victoria, Cristo en el Gólgota no está dando un grito de derrota. Cristo está dando un grito de victoria.
Cristo está diciendo: consumado es, está hecho, está retirado el pecado de la humanidad, está pagado por completo, pagada la libertad, pagado el precio por mi sangre, por mi sacrificio, está pagado. Y usted tiene que entender que hay precio de sangre, y ese precio de sangre ha permitido que el fuego del Espíritu venga a ser morada. No es importante levantar un altar físicamente, pero sí es importante que tú te conviertas en un altar de adoración. ¿Por qué no estamos viendo mayores cosas? ¿Por qué no estamos viendo mayores milagros, prodigios, señales? Hermanos, solo por la pasión y el amor de Cristo estoy parado aquí para decirle todo lo que el Señor me habló. Pero hermanos, no vamos a volver atrás, porque no fuimos llamados para derrotar. No fuimos llamados para ser vituperados. No fuimos llamados para seguir caminando de tumbo en tumbo, de caída en caída. Fuimos llamados para victoria. Fuimos llamados para caminar más allá de lo que estamos caminando. Lamentablemente seguimos en un mundo, pero usted tiene que ir por encima de sus limitaciones. El ámbito sobrenatural es algo en que los apóstoles estuvieron acostumbrados a caminar. Lo sobrenatural fue parte de su estilo de vida. Los milagros eran parte de las cosas que estaban pegadas en sus vidas. No era el lloro, no era el lamento, no era la queja. Era ver lo sobrenatural. Y estamos determinados como iglesia en ver lo sobrenatural de Dios. Pero necesita venir una limpieza primero. Necesitas limpiar tu vida. Necesitas limpiar tu corazón. Necesitas volverte entonces a la cruz de Cristo. No para caminar el camino del dolor o del camino de la crucifixión, sino en la revelación de que Él vive, de que Él resucitó, de que en Él tenemos victoria, que ya está pagado, que ya está hecho. Tenemos serios problemas con la fe. Y cuando Jesús resucita, dice Mateo 28:18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, Cristo Jesús venció a la muerte y le quitó las llaves del imperio y de la muerte, y lo ha dado a la iglesia, para que nosotros no sigamos caminando en derrota ni en muerte, sino en el poder de la resurrección. Elías fue el profeta de fuego y fue llevado por Dios, y ese profeta un día volverá. Cristo Jesús nos bautiza con fuego líquido en nuestros corazones y tenemos el Espíritu de Dios. Pero Cristo también un día volverá. Y Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde estás poniendo tus ojos, tu mirada? ¿Cuáles son las cosas que te están sacando del plan de Dios, que te limitan? Si son esas cosas que están acá en el ámbito humano, carnal, hermano, ese círculo habla de que el Señor sella las cosas. Y el Señor en esta mañana quiere sellar un pacto con tu vida. Quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Pero tú tienes que estar dispuesto a que el Señor haga algo diferente y nuevo en este día. ¿Cómo empezamos, pastor? Primero arrepiéntete. Y le digo honestamente, no llegue al punto en el que el Señor lo exhiba. Porque como un padre corrige a su hijo, un padre corrige en privado a su hijo, lo lleva a la habitación y lo corrige. El padre no quiere corregirle a nadie públicamente porque lo avergonzaría. Yo hoy me levanto como padre de esta casa y le digo lo siguiente: se ha corregido hoy, y no espere que alguien más lo exhiba en su pecado, porque eso va a ser doloroso. Hoy conviértase, hoy arrepiéntase, hoy vuélvase a Dios.
En esta mañana vamos a participar de la mesa del Señor. Vamos a tomar la Santa Cena. Pero mientras vamos a participar de la Santa Cena, hermanos, la Biblia manifiesta lo siguiente: pruébese cada uno a sí mismo y pueda discernir del cuerpo y de la sangre de Cristo. Porque el que no discierne del cuerpo y de la sangre, dice la Biblia, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Hoy en esta tarde, póngase sobre sus pies. Gracias, Jesús. Antes de participar de la mesa del Señor, quisiera que cierre sus ojos ahí donde está. No es un acto religioso, más bien es un acto entre usted y Dios. ¿Cómo está el altar de tu vida? ¿Cómo está el altar de tu corazón? ¿Cómo está ese fuego? Mientras el Espíritu Santo te siga redarguyendo de pecado, agradécele a Dios, porque todavía tienes la convicción de que tu corazón no ha sido cauterizado a causa del pecado. Pero creo que esta mañana es importante que tú te puedas examinar ahí. Examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo. Pruébate antes de que comas y bebas de este pan. Pruébate a ti mismo. Pero si tú no estás en la condición de discernir el cuerpo y la sangre, es mejor que no participes del pan y de la copa, porque es mortalmente serio. Padre, gracias. Le doy estos minutos para que usted pueda orar a Dios. Estás a tiempo para ponerte a cuentas con Él. Señor, mientras mis hermanos oran, yo te pido que bendigas el pan, el vino. Son los elementos que estamos presentando delante de ti. Conságralos, bendícelos, Señor amado, en esta mañana, para que puedan ser impartidos a toda la congregación. Oramos dándote gloria y dándote honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Aleluya. Pueden impartir, hermanos. Aleluya. Y adoramos con este cántico. Aquellos que no han sido bautizados en aguas en la iglesia cristiana,